aquí en Despierta RD, este estudio está que arde y nosotros seguimos poniéndolo a arder. Y ahora con la participación del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y diputado por la provincia de San Juan de la Maguana, Henry Merán. Buenos días, señor Henry, ¿cómo está usted? Buenos días, para mí es un grato placer compartir con ustedes en esta mañana. Así mismo es. Por su invitación. Henry, yo quiero hacer un ejercicio contigo, que eres diputado. ¿Cómo se necesita reformar la Constitución de la República con los votos allá? ¿O sea, cómo se debe? ¿Cómo se debe? No, cómo se debe todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿qué necesita el presidente para reformar esa Constitución en términos de votos? ¿Lo tiene? Tiene que ser con votos de los PLDistas que están con Leonel Fernández, que los sonsaquen, y con votos de los de opositor del PRM. Explícame más o menos cuánto tienen y cómo se debe. Bien, yo creo que es una pregunta interesantísima y que podríamos edificar gráficamente a la opinión pública. Por eso veo la importancia de la pregunta. Sí, porque la gente dice que están ahí, pero ¿qué se necesita? Sí, se ha estado manteniendo una amenaza permanente hacia una reforma constitucional que en la práctica es altamente complicado, no solo en el Congreso, sino a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso voy a iniciar la respuesta desde lo que hay que hacer para acometer una empresa de esa envergadura y de tanta irresponsabilidad, iniciando desde el PLD. Lo primero es que eso tiene que iniciarse, un proceso de esa naturaleza, y lo voy a explicar para que se vea lo complejo, lo difícil y prácticamente imposible que sería, no solo en el PLD, sino finalmente en el Congreso. Lo primero es que el PLD tiene un acuerdo orgánico suscrito en el año 2015, validado, firmado, rubricado, notarizado por el comité político, refrendado por el comité central del partido, y luego fue a una plenaria de dirigentes del Partido de Liberación Dominicana para finalmente ser aprobado. ¿Qué significa esto? Que una empresa reeleccionista tiene que romper estas fases, variar estas fases que fueron aprobadas en el 15 a lo interno de la organización. Tendría que conseguirse una aprobación en el comité político que desdiga el acuerdo de los 15 puntos famosos. Eso arrastraría con la credibilidad del propio órgano superior del día a día del partido, que es el comité político. Si se consigue esa fase en el comité político, el comité político tendría que convocar al comité central para que conozca de esta modificación del acuerdo, o mejor dicho, de la violación fragante y irresponsable del propio acuerdo. Entonces, vaya usted a saber, el comité central tendría también que desdecirse y andar sobre sus pasos. Y bueno, supongamos que eso se procure y se consiga ahí. Luego habría que convocar una plenaria de dirigentes, un pleno de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, donde estarían los propios miembros del comité político, los propios miembros del comité central, los presidentes del partido a nivel provincial, los presidentes del partido a nivel municipal y los presidentes del comité intermedio, llámese la dirigencia media del partido a nivel nacional. 35 miembros del comité político, que forman parte a su vez de 607 miembros del comité central, y 2.138 presidentes del comité intermedio tendrían que pronunciarse sobre la violación a ese acuerdo de los 15 puntos que fue refrendado por todos estos dirigentes. Pero nada puede estar por encima de la Constitución. Bien, para seguir, sí. Estamos partiendo de que se decida flagrantemente violar la Constitución. Desde luego, esto sería, por eso señalaba originalmente que esto sería un acto de atropello constitucional y de la regla de juego incluso interna del PLD, espantoso. Pero estamos partiendo del análisis del absurdo, ¿verdad? Del análisis de lo absurdo y de lo que para mí resulta improbable cuando no imposible. Sí, porque de lo que tú estás hablando estamos fuera de tiempo, porque estamos casi ya estamos a 5 de marzo y eso tendría que convocarse de un día para otro y de un día para otro. Lo que él dice más es que es improbable, pero no imposible. No, para mí eso resultaría imposible, en los términos que están planteados incluso, Lorena, imposible desde el punto de vista de fecha calendario, que es lo que sí, porque ya en junio
es que no hay ni siquiera posibilidad material en tiempo y espacio de acometer una empresa tan atroz y aberrante de semejantes proporciones. Entonces, supongamos que se violó todas esas cosas dentro del PLD. Ahora sí, nos vamos al Congreso Nacional. Al Congreso Nacional. Que tiene primero que convocarse una ley, ¿verdad? Bien, la Constitución de la República plantea diferentes fases para una reforma constitucional. Lo primero es que tiene que enviarse un proyecto que procure el llamamiento o la declaratoria de necesidad de reforma constitucional. Ese proyecto de ley constitucionalmente puede enviarlo el presidente de la República, y la tradición en las 39 reformas que ha tenido la Constitución de la República es que siempre lo ha enviado el Poder Ejecutivo, el proyecto llamando a declarar la necesidad de reforma constitucional, o también puede presentarse por el 33% de una de las cámaras, establece la Constitución. A partir de ahí se inicia la discusión, el conocimiento de ese proyecto, que lógicamente es un proyecto de ley orgánica que no puede ser vetado u observado por el Poder Ejecutivo cuando es aprobado. Ese proceso de discusión trata y consume cuanto menos un mes y medio, 45 días. Esa discusión. Desde y luego que tiene que ser conocida por las dos terceras partes. Desde luego, es un proyecto de ley orgánica, tiene que ser votado con una mayoría calificada. Eso no nos estamos refiriendo a lo que ocurriría en términos prácticos ante un envío de un proyecto así al Congreso Nacional. Yo debo señalarle a ustedes de manera responsable que el enviar un proyecto de esa naturaleza al Congreso de la República procuraría y declararía de manera inmediata la ingobernabilidad en la República Dominicana. Y eso lo señalo de forma responsable como coordinador de 43 legisladores en la Cámara de Diputados, que le vamos a hacer frente de manera acérrima a un propósito de esa naturaleza por vía de consecuencia. 53 legisladores que conforman el Partido Revolucionario Moderno, más sus aliados, y 43 legisladores que conformamos el bloque, como se llama, el bloque patriótico de defensa de la Constitución de la República, bajo el amparo de esta fuerza política que encabeza el presidente Leonel Fernández. Solamente se necesitaría 27 de esos 53 del PRM y de esos 43 de Leonel Fernández. Se necesitaría entonces 27 para reformar la Constitución. Algunos hablan de 27, nosotros hablamos de 34. De 34, ¿por qué? En definitiva, la mayoría no está conseguida, la mayoría no está completada, y esa mayoría, desde luego, habría que completarla bajo una serie de modalidades que todos entendemos cuáles podrían ser. Entonces, para seguir con la cronología, de ahí tendría que aprobarse esta ley y desde luego en los 15 días de aprobación de la ley convocar lo que se llama constitucionalmente la Asamblea Revisora, que procuraría ya formalmente la modificación de la Constitución. Estamos hablando, repito, que en tiempo y en espacio no hay posibilidad de que una empresa en esta coyuntura se desarrolle de forma exitosa que tenga esa finalidad. No hay posibilidad. Por eso nosotros creemos que finalmente a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo aquellos compañeros que están procurando una repostulación del presidente de la República en estos términos, va a primar la sensatez, la cordura, el buen juicio, la responsabilidad no solo frente al PLD, debe primar la responsabilidad frente al pueblo dominicano. Nosotros los legisladores que representamos la fuerza del presidente Leonel Fernández, no estamos procurando la defensa de la Constitución pura y simplemente porque queremos que el presidente Leonel Fernández sea presidente. No. Esto va más allá de una candidatura presidencial. Esto va más allá de las reales y claras posibilidades que tiene el presidente Leonel Fernández de llegar al Palacio Nacional en el año 2020. Nosotros lo que estamos procurando en primer lugar es que en el Estado Dominicano se respeten de manera real y efectiva las reglas de juego que nosotros mismos, los dirigentes políticos del pueblo dominicano, le estamos dando a la sociedad dominicana, porque es que resulta altamente incomprensible, prácticamente bochornoso,
que quienes, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, que somos mayoría hace muchos años en el Congreso, le diseñamos, le planteamos y aprobamos las reglas de juego a la sociedad dominicana, seamos precisamente lo que estemos procurando variársela cada 4 años. Y es justamente la defensa, la institucionalidad democrática, lo que está este equipo procurando, independientemente de compromisos o simpatías políticas internas en el Partido de la Liberación Señor Dominicana. Henry Merán, usted sabe que yo en el tiempo que tengo viendo las situaciones dentro del PLD y sobre todo en el Congreso, me he dado cuenta de que una ley puede durar 20 años está discutiéndose, como la ley de partidos, como la ley electoral, entre otras, pero en una semana se pueden resolver muchas cosas y eso lo veíamos en el 2015, cuando en una semana, después de una reunión en Metro, se va y se reforma y se dice, bueno, sí va a la reelección, después de un acuerdo que usted ha mencionado, que lo mencionaba el Roberto Rosario Márquez, y que dicen que debe ser honrado y respetado. ¿Quién nos dice que en este momento, en esta coyuntura, en esta posición del presidente Medina, el tiempo pueda ser enemigo de ellos o tal vez favorecerles para dejarlo al último momento, donde más, bueno, hasta aquí puedo aguantar, de ahora en adelante sí puedo hacer el proceso? En democracia se deciden con las mayorías correspondientes. Desde luego, si usted echa por tierra los niveles prudenciales y de sentido común que en la toma de una decisión política cualquier dirigente debe tener, desde el presidente de la República hasta los dirigentes de base, si usted echa por tierra los niveles prudenciales y lógicos que debe tener en la toma, repito, de una decisión, entonces ahí viene el problema, el gran problema de si usted cuenta para cometer esa empresa que ha echado por tierra el sentido común con la matrícula, los votos, la mayoría calificada que establece la propia Constitución. No hay forma en el Congreso de la República Dominicana, de manera particular en la Cámara de Diputados, que es donde se concentra el debate, de conseguir una mayoría que no sea fabricada. Esa es la gran realidad. La mayoría no existe, ni existirá en buen derecho constitucional, ni existirá en buena práctica política. De la única manera que podrá existir es si se fabrica esa mayoría a través de métodos, de metodologías irresponsables, de vicio de consentimiento, como escuchaba que se señalaba hace un momento, y todo el pueblo dominicano sabe de qué se trataría eso. Habida cuenta de que, repito, lo más grave de todo esto es el no solo grave, sino traumático y catastrófico problema de ingobernabilidad que se presentaría en la República Dominicana. ¿Estarían los PLDistas, los dirigentes del proyecto de Leonel Fernández dispuestos a quemar la nave en caso de que el poder se imponga? Porque el poder se impone. De quemar la nave en el sentido de que, bueno, si no es aquí, si no es ahora, nos vamos. Hay una falsa percepción que yo nunca le he compartido de que el poder lo puede todo. Yo creo que no. Y en una democracia como la dominicana en vía de desarrollo, en vía de institucionalizarse, donde hay una sociedad altamente informada y con unos niveles de conocimiento extraordinarios, eso cada día tiene menos sentido. El poder tiene su límite y el poder lo está imponiendo el mismo pueblo dominicano que establece que el 72% de la sociedad no quiere una reforma constitucional para procurar una reelección presidencial. El equipo, la fuerza política que encabeza y representa el presidente Leonel Fernández no va para ninguna parte. No se va ni lo van del Partido de la Liberación Dominicana. Eso hay que dejarlo totalmente claro. Los PLDistas vamos a terminar unidos, compactados, sobre la base de una decisión prudente, responsable, patriótica que debe tomar el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, que ha hecho un gobierno extraordinario, formidable, y que no lo va a echar a perder en su sano juicio por aventurarse sobre la base de recomendaciones que, compañeros, ¿verdad?, como ocurre en todos los periodos presidenciales, le suelen hacer al presidente de la República para que procure una aventura de esta naturaleza. Nosotros vamos a defender la Constitución, a defender los principios democráticos y la institucionalidad democrática del pueblo dominicano desde el Partido de la Liberación Dominicana. Ningún miembro del PLD va para ninguna parte. Esta es nuestra casa. Entre todos la hemos construido y sobre todo
los dos principales constructores de esa casa, después del profesor Juan Bosch, son el compañero Danilo Medina y el compañero Leonel Fernández. Entonces, O sea, que llegaría a un acuerdo entre ellos dos. Ninguno de los dos tiene que ir para ninguna parte. Vamos a seguir conviviendo aquí y siendo felices todos para beneficio y honra y provecho del pueblo dominicano. Bueno, Henry, tú eres presidente de una comisión de justicia. De la Comisión de Justicia. De la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En el día de ayer, la discusión del país en el día de hoy, desde ayer en la tarde o desde que ocurrió los cuestionamientos del Procurador General de la República a Miriam Germán, y fue la noticia principal de todos los periódicos. ¿Tú consideras que estuvo correcto el Procurador General de la República de cuestionar la honorabilidad de una juez que se supone que debe continuar y que hay que buscar la transparencia? ¿O tú crees que se produjo ahí una agresión a Miriam Germán? Mire, yo creo de manera muy personal que fue un hecho muy lamentable. Un hecho muy lamentable en diferentes vertientes. Está claro que con la metodología que utilizó el magistrado Procurador General de la República, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, se violó el reglamento flagrantemente del propio Consejo. Eso está totalmente claro. Es decir, desde ahí la cosa comenzó mal. La metodología de utilizar una documentación apócrifa, unas cartas anónimas, no solamente viola el procedimiento, el reglamento del propio Consejo, sino que define unos niveles de situaciones que la sociedad, desde luego, no iba a ver bien. Es decir, yo creo que el diseño de la estrategia comenzó viciada desde el fondo y la forma. Yo lamento mucho esta situación. Creo que, desde luego, la magistrada no merecía ese trato, mucho menos de un caballero. Mucho menos de un caballero. Yo creo, por eso digo que lo más difícil en la actividad política o en cualquier actividad social es dialogar, incluso competir con una dama, porque hay que tener un trato especial y cuidadoso. Y quedó claro que para la sociedad que el trato no fue, no solamente el que ella no merecía, sino el que no merecía ninguna dama de la República Dominicana ni del mundo. Habida cuenta que enfrentarse a una conducta intachable como tradicionalmente ha tenido la magistrada Miriam Germán era altamente complejo y riesgoso, altamente complejo y riesgoso. Por vía de consecuencia, cualquier consejero tenía que prepararse de manera más profunda para salir medianamente a camino con una figura del honor y la responsabilidad y la honradez de la magistrada Miriam Germán. Por vía de consecuencia, yo lamento el hecho, yo procuraría, si fuera mi caso, que creo que difícilmente cometer ese tipo de errores, repito, frente a una dama, pero de haberlo cometido, yo humildemente, si fuera el caso, pues procedería a pedir una excusa pública. Una excusa pública sería importante y de alguna manera aclarar un poco todo esto, porque la sociedad dominicana prácticamente religió, estamos hablando, ¿verdad?, del término de religión, prácticamente religió a Miriam Germán por 7 años más. No conozco la edad de la magistrada, espero que no cumpla 75 antes de estos 7. Sí, por 5, ella lo dijo ayer, que le quedan 5 años. Le quedaría, pues, religió por 5 años más la sociedad dominicana, la magistrada. Mínimamente habría que dejarla en la presidencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y cuando no, designarla el propio Consejo según la sociedad y las reacciones que hemos visto, sino designarla presidenta de la Suprema Corte de Justicia porque, y con esto termino, Caminero, su pregunta, si hay a una ciudadana que este episodio lamentable, penoso a mi entender, le ha convenido y le ha favorecido, ha sido la propia magistrada. Sí. Ahora, yo le pregunto, ¿se podría interpretar como un ataque político el tema de que se acuse de la amistad que tenía con Víctor o que tiene con Víctor Díaz Rúa, a sabiendo que Víctor Díaz Rúa es un leonelista? Mire, eso está dentro de los niveles, ¿verdad?, de interpretación y razonamiento y probablemente de alguna manera de análisis de cuáles fueron las motivaciones para
para que se presentara el esquema que se presentó ayer en el Consejo. Sin embargo, yo lo que pienso en manera particular fue que el Procurador General de la República diseñó un mal método. Yo creo que quiso hacer su trabajo, pero en la planificación del mismo, en el caso de la especie, las cosas no salieron bien porque habían algunas metodologías que no eran las convenientes y prudentes en ese momento. Bueno, se quedó una pregunta en el aire y es sobre lo que usted piensa en torno a la Junta Central Electoral, si es posible reducir esa cantidad o el voto electrónico, pero no hemos pasado ya de tiempo y espacio. Pero lo invitamos de nuevo. Lo vamos a invitar para que usted nos dé respuesta a eso. Muchísimas gracias. Gracias, Henry Meral. Señores, gracias a ustedes por habernos acompañado hasta esta hora en Despierta RD. La cita para continuar disfrutando de la programación de Telecentro en sus 2 emisiones de noticias, Noticentro a las 2 y a las 8 de la noche, y mañana de nuevo aquí a partir de las 6 en Despierta RD. Hasta luego.